Bueno, muy buenas noches para todos. Reciban un cordial saludo. Sean ustedes bienvenidos a este webinar en la noche de hoy, donde se hablará de microangiopatía trombótica y el lanzamiento del Registro Nacional de Pacientes, donde hablaremos a través de la doctora Elizabeth Ramos sobre el tema del lanzamiento de este Registro Nacional de Pacientes, cómo se unen los profesionales y la información que manejan, los datos. En fin, creo que tendremos hoy una noche muy buena en la que queremos que inviten ustedes. Ya les vamos a enviar por el chat el enlace que es el mismo de donde ustedes ingresaron para que lo compartan en sus grupos de interés y demás. Advertimos también que esta sesión va a quedar grabada en nuestra biblioteca de presentaciones para que la consulten posteriormente y los equipos de sus instituciones también lo puedan hacer, porque se va a dar una información hoy importante y de mucho valor. Entonces quiero dejarlos en la noche de hoy con nuestro moderador. Él es Andrés Muñoz, él pertenece al área médica de AstraZeneca en la unidad de enfermedades huérfanas. Entonces, Andrés, muy buena noche, bienvenido y adelante. Alejandro, muy buenas noches y muy buenas noches a todas las personas que ya se están conectando. Como lo nombrabas, yo soy Andrés Muñoz, hago parte del departamento médico de la unidad de enfermedades huérfanas de AstraZeneca. Y pues el plan, como lo nombrabas, es tener esta revisión junto a la doctora Elizabeth Ramos. La doctora Elizabeth, ya ampliamente conocida por la asociación y por Colombia, es médica internista y especialista en cuidado intensivo y medicina crítica. Reside en la ciudad de Barranquilla, es magíster en epidemiología, fue o es la directora editorial del Consenso Internacional de Microangiopatías Trombóticas Primarias, lanzado hace ya más de un año aquí en Colombia, y actualmente es también la líder de investigación del primer registro nacional de pacientes con microangiopatía trombótica, que está avalado por la Asociación de Nefrología en Colombia y por el Centro de Investigación de Clínica de la Costa. Sin más preámbulos, doctora, el plan es poder escuchar todo lo que nos pueda decir sobre la microangiopatía y sobre esta iniciativa de investigación que tenemos actualmente en el país. Doctora, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí acompañarlos el día de hoy en este evento y resaltar por qué es importante empezar a reconocer la microangiopatía trombótica en Colombia, porque su incremento se está dando en la atención en la unidad de cuidado intensivo. Antes de empezar en el tema, quiero mostrar, este es mi conflicto de interés, pero voy a dejar claro, cada comentario de anotación tiene su referencia bibliográfica durante el desarrollo de la charla y al mostrar el registro de microangiopatía que estamos desarrollando en Colombia. Entonces, muchas gracias a los que están presentes. El día de hoy, la agenda que vamos a compartir es por qué es importante reconocer la microangiopatía trombótica primaria en Colombia desde el punto de vista epidemiológico y Latinoamérica, y cuáles son las recomendaciones del consenso y guías que hemos encontrado para el tratamiento de la MAC, sobre todo el consenso que desarrollamos con 8 sociedades científicas y 7 países. Antes de entrar en el tema, vamos a recordar rápidamente la definición histológica de la microangiopatía trombótica y por qué es importante empezarla a reconocer. Entonces, cuando hablamos de microangiopatía trombótica, ¿qué vamos a encontrar? Histológicamente, ¿cuál es el órgano que está lesionado o que se está dañando en una microangiopatía trombótica? El endotelio. Hay una lesión histológica de los pequeños vasos capilares y arteriolas que nos va a llevar a inflamación de la pared vascular, desprendimiento de las células endoteliales. Todo esto va a generar que el espacio subendotelial se amplíe, se acumule proteína, material de lisis celular, genere isquemia, eventual falla orgánica y conlleve posteriormente a la formación de trombos plaquetarios que me van a ocluir la luz de estos pequeños vasos y me van a llevar a la disfunción multiorgánica. En el consenso, en el capítulo 1, vamos a encontrar las definiciones también
del síndrome hemolítico urémico atípico como esta enfermedad rara, ultra rara, que genera el síndrome de MAD mediado por el complemento, donde se da la incapacidad para detener la activación de la ruta alterna del complemento y por ende se va a formar el complejo de ataque de membrana, que es el que va a generar el daño, la lesión orgánica y recordar que no tenemos una prueba diagnóstico específica para el síndrome hemolítico urémico atípico, por ende su diagnóstico va a ser por exclusión. Cuando nosotros hablamos de un registro, lo primero es mirar cuál es la tendencia epidemiológica del síndrome hemolítico urémico atípico en Colombia. ¿Qué nos dice el Ministerio de Salud a enero 30 del 2025, que fue el corte que solicitamos a los cubos CISPRO? Desde la recolección que empezó en Colombia en el 2013 a través de una encuesta. Lastimosamente, la información que tenemos no nos permite dar incidencia, prevalencia, ni mortalidad, ni tasas, porque no sabemos desde cuándo empezaron a recogerse y además de esto, fue un corte transversal y no nos permite sacar mayores conclusiones porque hay demasiados datos perdidos. La tendencia es que se han incrementado en los últimos 4 años los casos de síndrome hemolítico urémico atípico, que hay ciertos patrones que nos van a permitir generar estrategias de prevención, que cuando tenemos esta enfermedad o nos enfrentamos a este diagnóstico en la unidad de cuidado intensivo, hospitalización, urgencia o consulta externa, debemos hacer diagnósticos diferenciales con hematología, enfermedades hematológicas, y eso nos va a ayudar a generar información valiosa para el diagnóstico y el tratamiento. ¿Qué encontramos en el ministerio? ¿Qué nos dicen ellos? 105 instituciones médicas en Colombia han reportado hasta enero 30 del 2025 498 pacientes. De esos 498 pacientes, el 32%, 158, fallecieron. Desconocemos si fue población adulta, pediátrica, porque no está caracterizada la muerte de estos pacientes. Quedaron vivos 340 pacientes, 68%. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que entre las edades de 0 a 19 años encontramos 106 datos y entre las edades en pacientes masculinos donde el 66% se encuentra entre 0 a 9 años. Y en la parte femenina, 91 datos que tiende a quedarse el 57% entre 0 a 9 años. Entonces, la tendencia está en el diagnóstico entre 0 a 9 años en la población de Colombia, en la base de datos que hay, que es incompleta en el ministerio. Después de los 20 años hasta los 49 años, la tendencia es que aumentan los casos en las mujeres y tiende a disminuir en los hombres. Encontramos que en el registro que está incompleto, se dieron 139 diagnósticos entre 20 a 49 años en mujeres y 58 casos en los varones. Después de los 50 años, la tendencia que encontramos en el cubo CISPRO es que se empiezan a igualar los diagnósticos en hombres y mujeres, y lo que ustedes pueden ver es que se presenta a cualquier edad, pero que hay muchos datos también no definidos, incompletos, que no nos permiten sacar conclusiones. Cuando vamos a ver por departamentos o ciudades, encontramos que la Bogotá, Distrito Capital, Cundinamarca, son las que más casos han reportado, luego Atlántico, Valle del Cauca, Antioquia, Cesar. Y si queremos ver algo, cómo está la parte por régimen subsidiado y contributivo, la nueva EPS, tanto en su régimen contributivo y subsidiado, es la entidad que más casos tiene. Luego sigue Sanitas, Mutual Ser, Salud Total, EPS Sura, Cosalud, entre otras. Y esos son los únicos datos que tenemos que no nos permiten una mayor caracterización en Colombia, sino que siempre que hablamos del tema, entonces tenemos que hablar de la incidencia y la prevalencia de estudios que hacen en Europa y Oceanía, pero no propios de nosotros. Por eso es importante el registro que estamos construyendo para Colombia y posteriormente Latinoamérica. ¿Y cómo nos están llegando los pacientes a la unidad de cuidado intensivo? Vamos a ver este caso para que ustedes vean. Es un paciente de 51 años, el paciente masculino que viene del sur del Atlántico, raza afrocolombiana, tenía el antecedente de hipertensión arterial y 2 eventos isquémicos cerebrales previos sin mayor estudio a sus 51 años. Tomaba losartán 100 al día y prazosin 6 miligramos. No tenía ningún otro antecedente, ingresa por una crisis hipertensiva tipo emergencia
Los síntomas acompañantes, desorientación y alteración visual, fíjense en la presión tan elevada con que llegó el paciente, alteración neurológica, se le hace una TAC, hematoma gangliobasal derecho, isquemia ipsilateral extensa, desviación de línea media. ¿Qué otros hallazgos positivos se encontraron en el examen físico? Hemiplegia izquierda, fondo de ojo con edema macular. Paciente se deteriora rápidamente, termina intubado, le dan manejo a la emergencia hipertensiva y solicitan craniotomía descompresiva, drenaje y monitoreo en cuidado intensivo. Y este es el paciente que ingresa a cuidado intensivo por una emergencia hipertensiva. Nadie estaba pensando en una enfermedad huérfana, sino esto es lo habitual y lo común, que llega a urgencia y pasa a cuidado intensivo. Paciente termina intubado, durante su estancia hace una hemorragia de vías digestivas altas, se le hacen estudios de coagulación normal, cultivos negativos, alcanza a tener una colonización por Klebsiella pneumoniae y secreción bronquial, menos de 10 a las 6 colonias. Se le hacen estudios inmunológicos por el antecedente previo de 2 eventos isquémicos para descartar lupus o síndrome antifosfolípido, que son negativos. Ingresa con un hemograma normal, plaquetas normales. Resalto esto por lo que vamos a ver más adelante: creatinina elevada, con una proteinuria en rango nefrítico y una hipertrofia ventricular moderada severa. Nuestro paciente mal, intubado, 8 antihipertensivos, no mejora, empieza a hacer hemólisis, se hace diagnóstico presumible de hipertensión maligna. Realmente es un diagnóstico que poco se utiliza en unidad de cuidado intensivo y en sitios de urgencia. Realmente se nos ha olvidado este diagnóstico. LDH elevada, reticulocitos normales, las plaquetas caen un 50% de su valor basal, digamos que más de un 25%, no se logró evidenciar esquistocitos, una ectoglobina consumida y una ANTS en el 45%. Alguien me puede decir, pero si estoy pensando en una MAC debe tener esquistocitos porque es sine qua non de que debe estar. Sí, muy operador dependiente, depende del entrenamiento, si tenemos el hematólogo las 24 horas. Por eso muchas veces se solicita ser seriado, porque debería estar presente los esquistocitos. Paciente no mejora, 8 antihipertensivos, 10 días, con altísimo riesgo de fallecer. Se decide hacer una junta médica, pensar en que tiene una MAC por hipertensión maligna y que hay que descartar un síndrome hemolítico urémico atípico. Se habla con la familia, se vacuna, se inicia, se solicita prueba genética, no se hace plasmaféresis, no se hace diálisis, el plasma-score fue de 5 puntos y se inicia el inhibidor de C5, eculizumab. El paciente a las 72 horas, hemoglobina ya no desciende más, se mantiene estable, plaquetas normales. Miren que él solo bajó más de un 25%, pero nunca tuvo menor de 150. La LDH baja, 14 días desde su ingreso, se logra la extubación sin traqueostomía y el paciente se va a los 36 días, sumada a todas las estancias, uso intermedio intensivo y hospitalización. Paciente se va sin la prueba genética. Nos llega la prueba genética 2 meses y medio después, porque esta prueba genética se enviaba a Centogen, Alemania. Salió con una variante heterocigota del factor I del complemento, ¿verdad? ¿Y qué nos explican de esta variante? Que la variante ha sido reconocida previamente como patogénica para el síndrome hemolítico urémico atípico, pero que en la nueva clasificación hoy en día se considera una variante de significado incierto, que es lo que a veces nos confunde cuando nos reportan esas variantes de significado incierto, pero que le buscamos todo al paciente y solo encontramos esta variante del complemento del factor I. Y cuando buscamos qué hace el factor I a nivel del complemento, es un gen que regula el complemento, sobre todo terminal, serina proteasa de 2 cadenas, sintetizado por el hígado. Él me va a escindir a nivel de C3, C4b, MCP y el receptor 1 del complemento. Y esta escisión proteolítica me va a prevenir, como vamos a ver ahora, la formación de las convertasas C3 y C5 que me activan el factor de complejo de ataque de membrana. Estas variantes patogénicas están asociadas
a mayor susceptibilidad del síndrome hemolítico urémico atípico, 50% se dan por penetrancia incompleta. Miren que el paciente desarrolla la enfermedad después de los 51 años, pero ya habían alertas, había hecho 2 eventos isquémicos cerebrales que habían pasado desapercibidos. También genera este tipo de variantes mayor compromiso renal y mayor daño renal. Y rápidamente, como les estoy hablando del complemento, recordar que tiene 3 rutas, la clásica, lectina y alterna. Solo voy a ver de la ruta alterna y un factor iniciador o amplificador del complemento, que fue la hipertensión maligna. Este paciente tenía una mutación que puede estar asociada a la mutación de pérdida de función, y cualquiera de las 3 vías nos va a llevar ¿a qué? A la activación o a la hidrólisis de C3, y este C3 se va a convertir en C3A y C3B, pero el que se va a amplificar es el C3B, que es regulado por el factor H, factor I y cofactor de membrana, pero nuestro paciente tenía el factor I, tenía una variante genética. 2 moléculas del factor B, 3B, con el factor B y la pioperdina me dan la coenzima C5 convertasa. Y esta coenzima C5 convertasa, ¿para qué se utiliza? Para activar el complemento terminal, hace la hidrólisis de C5, me activa, me convierte C5 en C5A y C5B. Este C5A, importante, aparte de hacer una anarfilotoxina potente, va a activar el factor tisular, o sea que el paciente no solamente tiene desregulado esta vía alterna del complemento, sino que también está activando al tiempo la cascada de la coagulación. Y aparte, produciéndose 5B, 6, 7, 8, 9 para formar el complejo de ataque de membrana, que va a generar lisis celular, proinflamación, mayor activación endotelial, plaquetaria, hemólisis, daño tisular. Dependiendo el tipo de mutación, sea por pérdida de función o ganancia de función, o sea, por ejemplo, que esté también la trombomodulina comprometida, ella también inactiva C3B, empieza a fallar esa regulación del complemento. Por eso nuestro paciente no mejoraba con los antihipertensivos, porque el antihipertensivo como tal no me estaba inhibiendo a nivel de C5. El antihipertensivo solamente estaba tratando de controlar la presión, pero necesitábamos regular o controlar a nivel de C5 con un inhibidor. Esto es lo que acabamos de hablar. Hay una mutación por pérdida de función, ganancia de función, un desencadenante que desregula la vía alterna por estas mutaciones, y terminó el paciente generando trombos, eventos isquémicos cerebrales, compromiso renal, compromiso cardíaco, como lo vamos a ver más adelante. Y a nivel endotelial, todo lo que acabamos de decir y el significado, la definición histológica. Nuestro endotelio está sufriendo internamente, hay una injuria vascular, está activada la cascada de la coagulación, hay una MAD mediada por el complemento que nos va a llevar a la falla renal que tenía el paciente, a la complicación neurológica, cardiovascular y gastrointestinal. Pero quiero dejar claro que las pruebas genéticas no son diagnósticas de SHUA, porque yo no hago la prueba genética para hacer el diagnóstico, sino para ver el pronóstico y retiro del medicamento, porque sabemos que solo un 50-70% de los casos la prueba genética es positiva. Pero volvamos a la historia del paciente. El paciente se va, el paciente se le entrega su reporte, y resulta que el paciente consultaba muchas veces al servicio de urgencia porque retiraban el medicamento. El último ingreso fue 6 años después de su diagnóstico, nuevamente por una emergencia hipertensiva. Y este paciente en esta emergencia hipertensiva no lo pudimos salvar, falleció. Lo llevó a un aneurisma disecante de la aorta con ruptura contenida hacia el espacio subcarinal y disección que se extendió hasta la aorta abdominal. Y estos casos son importantes traerlos para reflexionar, porque realmente nosotros vamos aprendiendo con cada paciente. Nadie es experto absoluto en esta enfermedad, y cada paciente que se nos presenta es totalmente diferente. Y por eso el trabajo en equipo es lo que nos va a llevar a tener una mejor oportunidad de atención rápida, oportuna a este tipo de pacientes que nos están llegando a la unidad de cuidado intensivo y no deberían llegar a la UCI para que nosotros
hagamos el diagnóstico. Deberían ser diagnosticados en consulta externa, pero nos están llegando a la unidad de cuidado intensivo. Y ya es un reto para nosotros hacer el diagnóstico. Cuando empezamos a ver de incidencia y prevalencia, y es lo que veábamos ahorita, ¿por qué es importante hacer el registro de Colombia? Porque cada vez que hablamos de incidencia y prevalencia, tenemos que usar la literatura de revisión sistemática de Europa, de Oceanía, y no son los datos de nosotros. Tenemos que usar registros. Aquí tenemos, estos datos los sacaron de un registro de 851 pacientes pediátricos y adultos del registro global, de 200 pacientes de Japón, de 214 pacientes de una encuesta donde participaron 17 países, pero no está Colombia por ningún lado. No es nuestra prevalencia ni nuestra incidencia real, porque nosotros tenemos un registro de pacientes, pero la prevalencia que hay en estos estudios es de 4,9 por millón de personas y la incidencia anual es de 0,23 a 1,9 por millón de personas. Y es parecida en Estados Unidos, en Europa y en Japón, pero nosotros no tenemos una incidencia y una prevalencia en Colombia de esta enfermedad. Lo que sí sabemos y estamos de acuerdo es que los estudios nos están diciendo que más del 20% de los pacientes consultan a más de 4 médicos antes de ser diagnosticados, lastimosamente por desconocimiento de la enfermedad. Y cuando empezamos a buscar registros, tenemos registros europeos, francés, tenemos este registro que fue uno de los más grandes, 919 datos, registros en Japón, donde ellos lograron identificar que el 49,5% de sus MAC primarias eran causadas por PTT adquirida y también síndrome hemolítico urémico, pero lo dejaron en general unido el atípico con el típico. Lograron establecer que el 50,5% de sus MAC secundarias eran por enfermedades autoinmunes, secundarias a lupus, pero que también habían secundarias a neoplasias y habían secundarias a misceláneos como la hipertensión maligna. Y yo les acabo de mostrar un caso de hipertensión maligna. Y este paciente, y nosotros no sabemos cuál es el porcentaje de presentación de síndrome hemolítico en hipertensión maligna en Colombia. Entonces, por eso es importante el registro que empezamos a hacer. ¿Por qué? La desigualdad global en salud pública oculta todos los problemas profundos que hay, y lo que sí sabemos es que en Colombia hay subregistros, que no tenemos el criterio diagnóstico claro, que no podemos acceder rápidamente a las pruebas, que a veces pues nos toca apoyarnos en la industria porque si la solicitamos por la EPS se demora y el paciente se nos muere, acceso a terapia es difícil, ausencia de centros de excelencia para seguimiento, y si coloqué el medicamento en equipo, lo debo retirar en grupo multidisciplinario también, y correlación genética. La prueba genética es importante, ¿para qué? Para el pronóstico y retiro del medicamento, más no para el diagnóstico. Cuando empezamos a mirar los registros, todos son registros internacionales, de iniciativa europea, Red de Europa, que agrupa centros de nefrología y hematología, han sido los grupos más juiciosos, nefrología y hematología a nivel de Europa, Red de Europa de enfermedades renales raras, donde recopilan también datos de esta enfermedad, Alianza Global para Genómica y Salud y registros nacionales avalados con consorcios europeos. Pero realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo en Colombia? Todos publicamos, pero publicamos por separado, reportes de casos. Nosotros en el Caribe, en el 2020, hicimos una caracterización del síndrome hemolítico urémico atípico, 20 pacientes, de los casos que teníamos acá. Pero la idea es unir todos esos casos para lograr la caracterización adecuada de los pacientes. Entonces ahí es la pregunta: ¿cuál es la alerta para el diagnóstico de MAC en los diferentes escenarios clínicos? ¿Qué están haciendo ustedes para reconocer la MAC en la unidad de cuidado intensivo o activar el código de MAC en su institución desde la urgencia, hospitalización, si es población embarazada o no? Entonces esa es la parte y es el reto para el intensivista, lo que estamos en esta parte, porque el trastorno hemostático más frecuente en la UCI sería la trombocitopenia, y tenemos un reto grande de establecer si nosotros estamos frente a una pseudotrombocitopenia, a hemodilución, a uso excesivo, a destrucción excesiva. Y si yo estoy frente a la MAC,
La MAT se va a dar por uso excesivo, pero también la hemorragia masiva, el shock séptico, la malaria, la coagulopatía intravascular diseminada, el síndrome de Gel, la microangiopatía trombótica por PTT, el tratamiento extracorpóreo. Entonces, tenemos que individualizar cada caso y rápidamente establecer ese paciente con trombocitopenia tiene una MAT o es una MAT por otras causas, tiene una MAT primaria. En ese orden de ideas, apoyarnos también en la severidad de la trombocitopenia y el tiempo de ocurrencia nos va a ayudar, porque si yo tengo un paciente con trauma en la unidad de cuidado intensivo, dependiendo de la extensión del trauma, en horas se puede formar la 6D y la trombocitopenia, mientras que la MAT se forma en días. Y si yo tengo una trombocitopenia profunda, menores de 30.000, voy a pensar más que esa MAT puede estar asociada, si ya yo he realizado diagnóstico diferencial con dengue, de acuerdo a la zona endémica, si tengo una PTT o no. Importantísimo no olvidar que la mayoría de antibióticos que colocamos y medicamentos en cuidado intensivo generan trombocitopenia. O sea que tenemos un reto grande de establecer cómo vamos a hacer la alerta de MAT en cuidado intensivo y en los diferentes servicios de acuerdo a la población que atendemos. Y siempre traigo este algoritmo que lo desarrollé con el doctor Paul Copo de Francia, que es uno de los que más sabe en microangiopatía trombótica, donde él nos explica, solo con 5 exámenes vamos a hacer un diagnóstico de síndrome de MAC. Un hemograma para mirar si tengo hemoglobina menor de 10, si tengo trombocitopenia menor de 150, si es una MAT de entrada o si es una MAT que se genera durante la hospitalización, si ha descendido más del 25%, o si es embarazada menor de 100.000. Un condirecto negativo, actoglobina disminuida y una LDH aumentada. Y me volaba el extendido de sangre periférica, ¿verdad? Con esquistocito. 3 exámenes de estos, apoyados con un criterio clínico, me está diciendo tienes un síndrome de MAC, pero no me está diciendo que tengo un síndrome hemolítico urémico atípico. Me está diciendo busca las causas secundarias de MAC. Cuando ya tengo el síndrome de MAC, lo que nos hablaba el doctor Paul Copo es de inmediato solicita el ADAMS 13, porque recuerda que para llegar al diagnóstico de síndrome hemolítico urémico atípico, debo hacerlo por exclusión y debo descartar PTT. Entonces, diagnostiqué síndrome de MAC, solicité el ADAMS 13. Si mi paciente tiene hipoperfusión, pasa a la UCI, si no pasa a servicio de hospitalización. Realmente casi siempre todos estos pacientes pasan a cuidado intensivo porque están muy graves. Descartamos que no haya infección, CID, que no sea por medicamentos, cáncer, embarazo, enfermedad autoinmune, trasplante hematopoyético renal, hipertensión maligna que la acabamos de ver, otras causas como deficiencias de vitamina B9 y B12. Y si corregimos estas causas secundarias, y aquí se detuvo la MAC, era una MAC secundaria, y ahí nos quedamos. Pero si persiste la MAT y la isquemia de órganos a pesar de las correcciones o descartamos estas causas, nos obligan la literatura y los expertos en el tema a que debemos buscar causas primarias. Y en este caso, lo primero que vamos a buscar es PTT. Vamos a mirar cómo tenemos el FEN score, PASMI score mayor de 5, un FEN score mayor de 1 punto. Evaluamos enseguida cómo nos llegó el ADAMS 13, si sale menor del 10%, hicimos el diagnóstico de PTT adquirida o inmune, iniciamos tratamiento, plasmaféresis, no más de 7, capacizumab, corticoide, rituximab si está refractaria después de las 72 horas, y retiramos capa después de que el ADAMS 13 sea mayor del 20%, y solicitamos anticuerpos. Pero si el ADAMS 13 es mayor del 10% y descarté PTT, aquí es el punto donde debo rápidamente decir, mi paciente tiene un síndrome hemolítico urémico atípico, ya hice toda la tarea de hacer diagnóstico de exclusión, hago una junta médica, inicio el inhibidor de C5, suspendo el recambio plasmático porque sabemos que no funciona, porque no me va a inhibir a nivel de C5 el recambio plasmático, solicitamos prueba genética y vacunación del paciente. Esto es para recordar que estos score, FEN score, PASMI score, trabajamos con el doctor Paul Copo, que fue el quien creó el FEN score modificado, porque ya no tiene anticuerpos antinucleares, que comparte con el PASMI score recuentos de plaquetas y niveles de creatinina. ¿Qué no comparte con el PASMI?
que intrínsecamente la MAC tiene hemólisis y PLASMI te vuelve a recordar y te dice, tu paciente tiene hemólisis, tu paciente no tiene cáncer, tu paciente no ha sido trasplantado, no tiene coagulopatía y no tiene una deficiencia de B12 para poder corroborar el puntaje. Si tenemos más de 2 puntos en FEN-Score, 94% de probabilidad de deficiencia de ANTS. Si tenemos de 6 a 7 puntos en el PLASMI Score, probabilidad de deficiencia 62 a 82%. Y como he hablado del ANTS, recordar que siempre lo debo tomar antes del inicio del recambio terapéutico, que se debe tomar en tubo tapa azul con citrato de sodio al 3.2% y nunca en tapa lila que tiene ETA, porque es un inhibidor irreversible del ANTS. Recordar porque se nos olvida. Y ahora que están saliendo este año 2025, estudios descriptivos post-hoc, donde de los estudios de eculizumab y ravulizumab y de una base de datos de Estados Unidos, 214 pacientes con diagnóstico de síndrome hemolítico urémico atípico encontraron que el 85% tenía un score de plasma score de 5 puntos hacia abajo. Y ellos trataron de tener un corte menor de 5, menor de 4, y arrojó una sensibilidad para diagnosticar a los verdaderos enfermos con síndrome hemolítico de 86%, con un valor predictivo positivo del 92%, pero con un valor predictivo negativo bajo. Realmente son estudios descriptivos, hay que esperar, hay que hacer más estudios para saber si el mismo plasma score con un puntaje de 4 hacia abajo nos va a servir para decir esto es un síndrome hemolítico urémico atípico. Características importantes antes de empezar a ver del registro. Triada incompleta, nuestro paciente que les acabo de presentar. El registro francés nos dice que el 13% tienen plaquetas normales. El paciente tuvo plaquetas normales, solo bajó el 25%. Mutación, solo se presenta en el 50-70%. Complemento C3, normal en el 80%, el paciente lo tenía normal. Penetrancia incompleta, solo el 50% que tiene una variante desarrolla la enfermedad. El paciente la desarrolló después de 50 años. Que no tenemos una prueba diagnóstica específica y que hay muchas pruebas que en este momento están tratando de estudiarse para hacer el diagnóstico del síndrome hemolítico urémico, pero que en este momento no han sido validadas, no tienen relevancia clínica y no han sido replicadas. C3 solo puede estar presente solo en un 20-30%. Niveles plasmáticos, factor H y factor I, no es específica del CHUA totalmente. Expresión CD46, inespecífica también, y niveles de C5B9 puede estar en otras formas de MAC y en individuos sanos. Así que no tenemos, lastimosamente, una prueba diagnóstica específica para hacerlo, sino clínicamente y por exclusión. Y si vamos cómo se presenta, qué es lo que queremos ver, cuál es la caracterización de nuestros pacientes en Colombia, 25% síntomas neurológicos, nuestro paciente lo tenía, y evento cerebrovascular. 33% cardiovascular, nuestro paciente lo tenía, hipertenso. 47% síntomas gastrointestinales, aquí faltó la hemorragia de vías digestivas altas, que él la hizo también. 49% enfermedad renal, creatinina elevada y proteinuria. Nuestro paciente tenía todo, un criterio de cada síntoma. Y cuando estamos hablando en este momento de cuál es el tratamiento en un mundo ideal de primera línea para esta enfermedad ultra rara, eculizumab fue aprobado en el 2011 por la FDA y en el 2022 ravulizumab. A Colombia ya entró a partir del 2024 en octubre el rabu. Lo que tiene que quedar claro es que si yo estoy frente a un paciente con síndrome hemolítico urémico atípico y en este caso hipertensión maligna, el recambio terapéutico plasmático no es el tratamiento de primera línea, sino un inhibidor de C5 para lograr la sobrevida del paciente. Y rápidamente vamos a recordar aquí, van todos conmigo, esta molécula que estoy señalando acá sería el eculizumab unido al complemento C5. Él se va a internalizar al endotelio, a una vesícula endosómica acidificada con pH de 6, cambió de pH de 7,4 a 6. Estamos hablando inicialmente de eculizumab. En esta vesícula endosómica hay un receptor de fracción cristalizable, pero el eculizumab no tiene afinidad con este receptor. El eculizumab sigue bajando unido con el complemento C5, y como no tiene afinidad por el receptor de fracción cristalizable,
no se separa del complemento C5. Sigue internalizándose al endosoma tardío con pH más bajo hasta que pasa al lisosoma y se destruye con el complemento C5. No se puede separar, no se divorcian, se destruyen los dos. Por eso la vida media del eculizumab son 11 a 14 días. Pero ahora volvemos acá y este es el ravulizumab unido al complemento C5. Se internaliza el endotelio a la vesícula endosómica con pH de 6. Pero el cambio en estructura que recibió la molécula nueva es que sí tiene afinidad por el receptor de fracción cristalizado. Y a medida que se va internalizando a la célula endotelial y se va disminuyendo el pH de esta célula endosómica, se va uniendo el receptor de fracción cristalizable al ravulizumab y le permite que él se separe del complemento C5. Aquí se divorcian. Complemento C5 pasa al endosoma tardío, lisosoma y se destruye solo. Pero el ravulizumab unido al receptor de fracción cristalizable pasa a un endosoma de reciclaje y luego sale de la célula endotelial donde ya un pH de 7,4 se separa del receptor y vuelve a buscar otra molécula del complemento C5. Por eso su vida media es de 4 semanas para pesos menores de 20 y hasta 8 para pesos mayores de 20 kilos. Entonces, hasta 8 semanas podemos usar el medicamento, lo que permite mayor adherencia. Tenemos una dosis de inducción y es por peso diferente que el eculizumab. Y entonces ahora la invitación el día de hoy es, los invitamos cordialmente, es un honor para nosotros que participen en el registro de Colombia que se va a extender a Latinoamérica. Esta es la noticia el día de hoy, ya no solo vamos a hacer el registro para Colombia, sino que va a llegar a Latinoamérica. Cuando ustedes, si deciden participar, les van a llegar una carta de invitación por Asocolnet, donde le damos la bienvenida, donde le decimos está participando en la Junta Directiva de Asocolnet y mi persona está como investigadora principal y coordinador, el doctor Gustavo Aroca. Les va a llegar un protocolo con los datos básicos del registro de MAP. El título, el código, cuánto va a durar, quiénes nos están acompañando, la línea de investigación, quiénes son los investigadores principales, todo. Objetivos específicos, generales, justificación, marco teórico, las variables, toda la parte ética, todo. Un protocolo completo. También les va a llegar un documento que es la aprobación del Comité de Ética del Centro de Investigación de la Clínica de la Costa y les va a llegar el consentimiento informado que tiene inicialmente una carta de presentación para el paciente y además el consentimiento final que lo firma el médico y el paciente. Cuando ustedes ya deciden participar y les llegó esta información, nuestros ingenieros, que hoy nos acompaña Alejandro y Esteban, creo que no pudo estar con nosotros, les va a crear un usuario y una contraseña. Este usuario y contraseña es única de ustedes. Con este usuario y contraseña ustedes van a ingresar a un link que se les va a entregar y este link los va a llevar a esta plataforma. Se llama Recomat. La plataforma donde vamos a ir ingresando a nivel nacional y ampliarlo a nivel Latinoamérica, el registro de MAC. Y la idea es que todos los logos de las sociedades, es nuestra visión, luego también estén aquí en la plataforma. Cuando entran a la plataforma van a encontrar 4 ventanas. Síndrome hemolítico urémico típico, atípico, PTT, MAC, SUA, pre y post-trasplante. Cualquier ingreso que ustedes den los va a llevar a una primera página que es común para los 4. Vamos a ingresar a SUA y el común es datos demográficos. Un paciente de prueba, coloqué la cédula, nuevo registro y le damos buscar. Cuando le damos buscar, ¿qué aparece? Nombre completo del paciente, fecha de nacimiento, número de cédula, teléfono, país, los datos de él. La georreferencia, vamos dando guardar y nos piden la georreferencia, dirección. Esto lo coloqué mal a propósito. Si yo coloco carrera 53, número, colocando una N9667, no me va a salir la georreferenciación.
Entonces debo colocar carrera 53 sin esa N, el número, y si yo estoy en Barranquilla, coloco Barranquilla, se va a despegar los barrios y yo voy a seleccionar el barrio y él me va a hacer la georreferenciación. Aquí va a aparecer la dirección completa y te va a dar una latitud y una longitud donde va a ubicar dónde se encuentra el paciente. Y es lo que estamos haciendo. En este momento vamos a tener ya 46 pacientes registrados, Bogotá, Yopal y región Caribe. Son los que han ingresado al momento. Y Bogotá tiene casi un 40% de los datos de los pacientes que le estoy diciendo. Estamos a la mitad, mitad Bogotá, mitad región Caribe. Después de esta georreferenciación, te sigue preguntando datos personales. Estamos en la primera página. Tú vas a registrar un paciente que tiene CHU típico, CHUA, PTT o PI post-trasplante. Seleccionas si es femenino, masculino, el tipo de sangre, estado civil, todos estos datos básicos. Y vamos guardando. A lo último te dice cuál es la IPS que está registrando. Aquí coloqué en el ejemplo Clínica de la Costa, ¿sí? Y le damos crear el paciente. El objetivo es cuidar y hacer la anonimización de los datos. Por eso este paciente que soy yo, en el ejemplo, ya me crean un ID. Tengo un número, 176, para que no sigan apareciendo mis datos y estén protegidos. Le damos continuar y de aquí en adelante, en la siguiente página, que son los antecedentes personales, ya mi nombre no aparece por ninguna parte, solo aparece la identificación que me dieron. Y ese va a ser el número ID que me va a identificar durante el estudio. Sigue pidiéndome datos, si está embarazada, antecedentes ginecológicos, si estoy en puerperio, si tengo hipertensión, cuándo inicié, y voy dando guardar. Si me equivoqué, puedo darle editar, corrijo y luego guardo. Voy avanzando. Si dije que estoy embarazada, te va a salir una ventana que dice, ¿tienes síndrome de preeclampsia o no aplica? Tú seleccionas. Si coloqué que no estoy embarazada, pero estoy en el puerperio, y digo sí, te va a pedir clasifique en qué etapa del puerperio está. Cuando despliegues esta ventana te va a decir menor de 24 horas, mayor de 24 horas a 42 días o mayor de 42 días. Si quieres acá colocas el tiempo exacto y el tipo de puerperio es si es de cesárea o es posparto. Complicaciones, te van a salir unas preguntas, tú escoges cuál es. ¿Tienes hipertensión, hipertensión maligna? Vas guardando. Luego te preguntas, ¿tienes enfermedades autoinmunes? Si dices sí, te van a salir unas enfermedades, tú vas a escoger si las tienes. Si tienes otras infecciones, si hay hepatitis C, VIH, escoges y das guardar y vamos avanzando. Aquí todavía estamos en el antecedente personal, la primera parte. Trasplante topoyético, sí o no, renal, sí o no. Si coloco sí, te va a salir este letrero que dice, por favor, ve al módulo de pre y post trasplante para que llenen una información y tengamos más información de la MAT en los pacientes pre y post trasplante. Si vienes con anemia crónica o si vienes con deficiencia de vitamina B12, le damos guardar y avanzamos. Te va a preguntar, ya finalizando la primera parte de antecedentes, si estás hospitalizado. Si el paciente que estás ingresando está hospitalizado, está en consulta externa, tú escogerás. Si está hospitalizado y dice sí, te va a preguntar en qué servicio está para nosotros entender cuál es el programa que más está haciendo el diagnóstico en Colombia de MAT. Además de esto, te va a preguntar si tiene infecciones bacterianas o virales. Si escogimos que el paciente está en la UCI y si está infectado, sí, te va a preguntar si tiene alguna bacteria y aquí sí anotamos qué bacteria es y qué virus, todo para ir sumando también variables de las MAT secundarias. Le damos guardar, avanzamos y no olviden este signo más que les va a aparecer a su izquierda, que es el que nos va a permitir ir avanzando a las otras páginas. Entonces, después de que ya hacemos los antecedentes personales y le dimos al signo más, vamos a pasar a la presentación clínica. Mi paciente está debutando con síntomas renales, lesión renal aguda, recordamos el caso que acabamos de ver, sí, hipertensión arterial, sí, proteinuria, sí,
Le dije sí, le doy guardar y avanzo. Hizo síntomas gastrointestinales, hizo un sangrado gastrointestinal, sí, lo demás no, le doy guardar y avanzo. Hizo síntomas neurológicos, hizo evento isquémico cerebral, sí, lo demás no lo hizo, le coloco no o solo selecciono el que hizo, le doy guardar y avanzo. Hizo síntomas cardíacos, hipertrofia ventricular, el paciente tuvo hipertrofia, sí, los demás no, le doy guardar y avanzo. ¿Por qué es importante eso? Porque así vamos a tener la caracterización, cómo nos está llegando nuestros pacientes en Colombia y comparar con la parte de Europa y Oceanía, la de ellos, para ver si estamos iguales realmente. Luego le damos nuevamente al signo más y nos va a llevar al laboratorio. En el laboratorio lo primero que te va a preguntar es FEN score, PASMI score, tú colocas el valor, lo tienes que calcular y empieza a decirte cómo tiene la hemoglobina. Tiene anemia, grado 1, 2, 3, 4, tú seleccionas, colocas el valor después de la hemoglobina, colocas el valor del hematocrito, le das guardar y avanzas. Colocas el valor, si el volumen corpuscular medio, recuerden que es un criterio del PASMI score, que esté menor, que no sea por deficiencia de vitamina B12, quedaría mayor del 95, entonces si está menor de 94,8, sí, colocan el valor. Extendido de sangre periférica, si se lo hicieron o no se lo hicieron. Hay muchos pacientes que vamos a incluir retrospectivos que pueda que no tengan los exámenes completos, pero vamos a ir tratando de recuperar información. Otros criterios que se pueden ver en el extendido, aquí estamos y le damos guardar. Luego de eso miramos si el paciente tiene trombocitopenia sí o no. Miren que el caso que les acabé de mostrar no tuvo trombocitopenia, pero sí disminuyó un 25%, entonces debo señalar es acá. Miramos el nivel de la plaqueta, si están de 150 a 100, si están de 99 a 50, y vamos seleccionando todo para poder tener cuál es la media de plaqueta, de hemoglobina, en el momento que hagamos el análisis estadístico. En la población embarazada, si realmente nos están llegando con menos de 100.000 plaquetas y que pensamos que entre 100 a 150 es fisiológico que hagan la trombocitopenia, todo esto es para corroborar lo que dicen los estudios internacionales, ¿verdad? Un directo negativo sí o no, y la LDH está aumentada sí o no, y quisimos dividirla en dos rangos para mirar si podemos establecer que la LDH mayor de 600 sea una variable independiente de mortalidad o mal pronóstico, como sucede en el síndrome de Hell, cuando se trata de comparar con el síndrome hemolítico urémico atípico, como lo describe Burwitz y colaboradores, y lo describimos en el capítulo 4 del consenso. Actoglobina disminuida sí o no, y los valores, bilirrubina indirecta la tiene elevada sí o no, los valores, ustedes escogen el rango, si tiene ADAMS 13, si lo tiene, no lo tiene, si tiene anticuerpos, anticuerpos antifactor H, solo es ir seleccionando. Llegamos al punto final del laboratorio, que es la prueba genética. ¿Tiene o no prueba genética? Sí o no. Si es no, hasta ahí llega. Si colocamos sí, te va a preguntar, ¿tiene mutación? Si dices sí, y de las mutaciones te va a decir enseguida, es de alto riesgo, y si le das sí, te va a despegar tres ventanas. Factor H, factor B o C3, tú escoges la que tenga tu paciente. Pero si resulta que no tiene ninguna de estas y salió una súper rara, la vas a escribir acá. Pero si no fue de alto riesgo, sino de moderado riesgo, y colocaste sí fue moderado riesgo, te despliega tres ventanas. Tiene mutación del factor I, tiene mutación del gen del complemento de significado desconocido, tiene del gen híbrido 1 o 3, tú escoges. Tiene mutaciones combinadas o tienes autoanticuerpos del factor H. Pero si no fue ni de alto riesgo ni de moderado, sino de bajo riesgo, y le colocas sí es a bajo riesgo, te salen tres ventanas también. Tienes MSP, diacilglicerolexinoquinasa, o tienes anticuerpos del factor H negativo. O si tienes mutación combinada, vas a tener un espacio para escribir qué mutación de bajo riesgo tiene. Y aquí terminaría el laboratorio y aquí terminaría nuestro paciente, porque realmente nosotros en cuidado intensivo, hospitalización y urgencia no hacemos control, pero va a haber una ventana adicional de control para el especialista que ingrese pacientes desde la consulta externa, hematología y nefrólogos. En esta ventana de control, ellos van a tener la oportunidad de colocar a qué le están haciendo control, cuántos controles le han hecho desde que le hicieron el diagnóstico, qué recaída ha tenido el paciente, y si en esa recaída
estuvo hospitalizado y cuántos días de hospitalización. Porque esto, ¿para qué nos sirve en el registro? Para luego fortalecer los centros de excelencia que se empiecen a crear relacionados con la enfermedad huérfana. Y muy importante, la enfermedad mental asociada en estos pacientes. La pasamos por alto. Y son pacientes que están deprimidos, que están ansiosos, que dejan de trabajar, que se le acaba su hogar y que nosotros no estamos prestando atención a este punto. Y queremos evaluar cómo están mentalmente nuestros pacientes. En esta parte de control, no solamente la enfermedad mental, sino qué tan dependientes están de los familiares. Además de eso, si están hemolizando o no, te pide laboratorios, si están en diálisis o no. Entonces te piden otras variables que no quise pues seguir colocando para no demorarme tanto. Entonces, este es el registro. Ustedes pueden opinar, ustedes pueden decirnos, doctora, yo pienso que puede adicionar una variable más, o podemos ampliar esto, o podemos todo. Esto es un equipo, la idea es que ustedes se vuelvan líderes del proyecto, que se vuelvan autores en la publicación cuando empiecen a participar. Entonces, la conclusión de todo esto para finalizar el día de hoy es que el enfoque multidisciplinario del síndrome hemolítico urémico atípico nos va a permitir mejorar resultados, reducir costos sanitarios. Un trabajo en equipo nos va a permitir rápidamente llegar a la enfermedad, disminuir costos en salud a la situación que estamos viviendo actualmente. Trabajar en equipo es una visión común. Me gusta mucho la frase que encontré de Andrew: dirigir logros individuales a colectivos y lograr realmente hacer empatía, bajar el ego y trabajar unidos para un bienestar común, sobre todo en estas enfermedades. Muchísimas gracias. Yo quedo atenta a cualquier pregunta que se genere a continuación. Doctora Elizabeth, muchas gracias. Yo dejaría este slide un momentico porque seguramente parte de esta cadena de trabajo para aumentar pues la recolección de datos y hacer más vivo el Registro Nacional de Microangiopatía Trombótica es que se puedan contactar con usted y puedan ampliar, digamos, ese canal de comunicación para recibir digamos, toda esa gestión documental que ya tiene, desde el consentimiento informado, el aval por el comité de ética, el protocolo completo con todas las características del proyecto de investigación, incluyendo pues lo que ya nos nombraba, todas esas variables que están descritas en RECCAT para recolectar. Entonces, aquí justamente lo que más queremos es poder abrir los micrófonos para que toda la comunidad de cuidado intensivo de la AMSI pueda hacer preguntas o si tienen alguna duda respecto a los temas de microangiopatía trombótica o a cómo participar y, digamos, plasmar los datos que tienen de sus pacientes, de ya sean de microangiopatías primarias o de secundarias, y poder justamente participar en este gran proyecto que, como lo nombraba la doctora Ramos, ya se va a extender, y el plan es poder tener esta misma red de recolección de la información, no solamente en Colombia, sino a un nivel latinoamericano, y comenzar a figurar en las publicaciones con un alcance desde la región de Latinoamérica. Entonces, yo aquí, con el permiso de Alejo, pues también que nos autorice las personas que quieran activar su micrófono y participar directamente o plasmar sus preguntas en el chat o sus comentarios en el chat para que podamos transmitírselos a la doctora Elizabeth Ramos. Entonces quedamos súper atentos. Aquí hay una pregunta de la doctora Diana Borré. ¿Cuál es el periodo de tiempo proyectado para el registro, doctora Ramos? ¿Y será exclusivamente prospectivo? Bueno, el periodo de tiempo que se planteó en el protocolo son 2 años, 2 años, desde que empezamos. No, la pregunta está clara, por eso pusimos alternativas, es retrospectivo, prospectivo, porque hay pacientes que ya tienen el diagnóstico que se están ingresando retrospectivamente, pero hay unos que están hospitalizados, por eso hay la opción de que cuando registres tu paciente con un síndrome de MAC,
Si está hospitalizado, ahí te pregunta, ¿está hospitalizado actualmente? ¿Tiene infecciones para ir encaminando ese caso si va a quedar en una MAC primaria o en una MAC secundaria? Tú puedes ingresar los datos y los que te hagan falta, después puedes volver a ingresar, editar y complementar los datos. Ese punto es súper importante, doctora Ramos, que no solamente se va a registrar con el rol del cuidado intensivo y la atención en la unidad de cuidado intensivo de la identificación de la microangiopatía trombótica, sino que si se hace responsable del seguimiento en algún momento, podemos registrar, por ejemplo, si es un CHUA, cuál fue el tipo de variante, si se pudo documentar, y eso hace parte vital. Entonces, es ambispectivo, va a ser con registros históricos, que eso es importante porque muchas veces tenemos esos datos en la unidad de cuidado intensivo guardados en un pequeño Excel con esas primeros dos o tres pacientes que caracterizamos con microangiopatía trombótica y podemos registrarlos si tenemos la suficiente información o podemos registrar pacientes que vayamos viendo durante estos 2 años de periodo que se va a recolectar la información. Correcto. Doctora Ramos, doctora Borré, muchas gracias por la pregunta. Gracias. Si alguien quiere pues solicitar el permiso para activar su micrófono, lo puede hacer. Alejandro creo que está súper atento ahí, ¿cierto? Sí, el micrófono está abierto para quien desee preguntar. Ah, súper, o sea, solamente tendrían que levantar las manitos si es el caso, ¿cierto, Alejo? Sí, por aquí veo a Andrés Muñoz con el micrófono abierto, no sé si debe intervenir. No, ese soy yo. Ah, ya, qué pena. Es el que está hablando, Alejo. Vale, Si hay vale, otra perfecto. pregunta, si hay otro tópico de discusión sobre la microangiopatía trombótica, también es súper válido pues, planteárselo a la doctora Ramos como líder del Consenso Internacional de Microangiopatía que se publicó el año pasado. Doctora Bueno, Ramos, y de pronto para hacer la propaganda ya viene la versión 2.0 del consenso en español y la versión en inglés. Y estamos trabajando con un grupo español y una profesora inglesa que nos está ayudando para la publicación en una revista importante de hematología que nos recomendó el doctor Paul Popo desde Francia. Entonces, esos proyectos ya están en curso, un poquito de paciencia, pero esperamos que de aquí a fin de año ya tengamos por lo menos la versión 2.0 en español y parte de la de inglés ya en corrección de estilo y el artículo también trabajando ya en esa parte. y la noticia, doctora, que la primera versión quedó avalado como un libro, ¿no? Ah, la primera versión quedó en la Cámara del Libro, que el 28 de octubre ya sale también en Cámara del Libro, sale la versión. Quedó, bueno, quedamos como libro también, esa parte. Y las versiones que vienen, pues también esa es la idea, que queden como Súper. libro. Súper porque además de que el material está libre justamente en la página de la AMSI lo pueden encontrar. En varias sociedades científicas que participaron en la construcción del documento está disponible la versión online, pero también ya para el tema de referenciación tiene ese número El de ISBN, cédula. sí. ¿Cómo se llama, doctora? Perdón. ISBN, sí. El ISBN para poderlo referenciar y, digamos, darle ese realce que merece justamente una publicación del tamaño y del esfuerzo metodológico que se alcanzó con el consenso. No sé, doctora, si quiere ampliar algo más del tema del registro para ir cerrando, que no veo más preguntas en el No, chat. pues todos los que están interesados en participar, la mayoría tienen mi número, me pueden escribir. Entonces, ya ahí yo les digo los datos que necesito para que se les envíe el correo, el protocolo, se les envía el correo, el consentimiento. Bueno, un punto que sí quería aclarar, hay muchos especialistas que como profesional individual que tienen pacientes, pero no están avalados por IPS, ellos pueden participar también y el Comité de Ética del Centro de Investigación de la Clínica de la Costa los apoyaría, solo nos tienen que mandar la hoja de vida para que quede dentro del comité de ética del centro de investigación. Los que tienen comité de ética lo que hacen es que aparte del que ya esta carta que dio el comité de ética, ellos mismos someten a su comité y esperan la respuesta del comité. Eso está sucediendo con todas las instituciones con las que estamos trabajando, Pues, doctora para los que Ramos. tienen comité y los que no tienen. Súper, eso es un dato importante porque muchas veces en la práctica individual también se puede recolectar la información.
Doctora Correcto. Ramos, muchas gracias. Creo que estamos cerrando ya el evento, una hora muy enriquecedora para el reconocimiento de la microangiopatía trombótica y de este gran proyecto que desde AstraZeneca queremos seguir apoyando y un tema completamente independiente sobre la generación de evidencia en el país. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos los que estuvieron conectados por acompañarnos y realmente quedo atenta a cualquier información que necesiten. Muchas gracias a Una todos. feliz noche para todos. Muchas gracias, buenas noches. Y recuerden que en el chat dejamos el enlace donde pueden consultar esta actividad grabada posteriormente para compartirla, como dijimos al principio, con los equipos, en las instituciones, en fin, masificar esta información lo que más podamos. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Alejandro. Feliz noche para todos. feliz noche.